Os invito a abrir vuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, la palabra del Señor, el libro de los Hechos, capítulo 20. ¿Lo tenéis? Hechos, capítulo 20, la palabra del Señor. Hemos estado reflexionando en distintos momentos en torno a este pasaje que registra el momento en el que el apóstol Pablo está despidiéndose de los hermanos de Éfeso, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en la ciudad marítima de Mileto. Es una despedida, es un momento de despedida. Acaba con la descripción de una escena entrañable en la que se echan al cuello del apóstol Pablo después de tomar conciencia que era muy probable que no volvieran a ver su rostro. Estos días de atrás, las últimas predicaciones hemos estado hablando acerca de vivir vidas que nos permitan acabar nuestra vida con la sensación de que hemos vivido bien y que pasamos a la eternidad con confianza tomados de la mano del Señor. Seguramente muchos recordaréis, hablábamos acerca de Jacob. Bueno, estos días de atrás, después del tiempo que estuvimos con mi esposa y los chicos en Argentina, el Señor se vale de las circunstancias propias de nuestra vida para hablarnos. Supongo que a todos nosotros nos pasa. Distintas situaciones, el Señor se vale de las mismas para hablarnos, para tratar con nosotros. Y estos días que estuvimos visitando a la familia de Noemí, nosotros por las circunstancias de la vida, por la realidad del llamado del Señor sobre nosotros y el hecho de vivir lejos de la tierra donde nacimos, no hemos convivido con una parte importante de la familia. No me quejo, no estoy diciendo esto en términos de queja, es el plan del Señor, yo estoy infinitamente agradecido con la vida que el Señor nos ha dado. Yo no dejo de ver día a día la gracia del Señor. Recién hablábamos tomando café con unos hermanos y yo le comentábamos así un poco en plan muy informal que la gracia del Señor, yo reconozco que la gracia de Dios sobre mi vida es de escándalo. Es de juzgado de guardia, les decía. La gracia de Dios. Usted póngase a pensar, hermano, lo que significa. Mire la esposa que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Mire los padres que el Señor me ha dado. La congregación, que yo tengo el enorme placer y honor de compartir la vida junto con vosotros. La hermana menor que el Señor me ha dado. Hermanos, amigos. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y yo estoy seguro que los que estamos acá, todos los que estamos aquí, si abrimos bien los ojos, lo que tienen ahí a su esposa al lado se están perdiendo una oportunidad de lujo de decirle, si Daniel es afortunado, yo, pero vamos, infinitamente más. La gracia de Dios ha sido sobreabundante sobre nuestras vidas. Y eso no significa que no haya situaciones a veces que nos confrontan con la realidad de que estamos de paso en este mundo y que hay seres queridos que van a partir. Así fue estos días atrás en Argentina. Mi suegro está muy mayor, no hemos tenido la oportunidad de compartir tiempos así la vida, sino que nos hemos visto puntual. La última vez que nos vimos nosotros fue hace
2 años y pico con los chicos, mis hijos, hace 9 años que no veían a sus primos, a sus tíos. Entonces no han tenido la oportunidad de compartir estos momentos. Y este tiempo allí olía a despedida, olía a que quién sabe si tenemos la oportunidad de volver a vernos aquí en la tierra. Y esto movió en mí distintas reflexiones. Y hablábamos el primer domingo, después de todo esto, recordáis, hablábamos acerca de la vida de Jacob. Jacob es un paradigma, es un modelo, es un ejemplo de alguien que termina bien en la vida. Empezó mal, empezó con luchas, empezó con situaciones complicadas, pero terminó bien, termina rodeado de sus hijos, con la honra, con el honor, acaba de hacer todo lo que tiene que hacer, los bendice y describe ahí la palabra de Dios que él, después de hacer todo esto, se encogió, es como que volvió a la posición fetal en su cama, expiró y fue reunido con sus padres. Yo le decía a los hermanos en el primer culto, nadie anda planeando o pensando, suena un poco macabro, andar pensando en cómo nos gustaría morir. ¿A alguien se le ocurrió pensar en esto? ¿Cómo te gustaría morir? Yo no sé, no pienso en esto, no ando pensando en esto todo el tiempo. Pero si pensara en esto, yo pienso que la muerte de Jacob es una muerte, no estuvo en una unidad de cuidados paliativos, no hay allí una situación de un trauma que lo acompaña. Él hizo todo lo que tenía que hacer y fue reunido con sus padres. Y el pasaje que tenemos en nuestra Biblia abierta, en Hechos capítulo 20, habla de otra despedida, de otro momento de despedida, otro final. Y este pasaje a mí me ha evocado también algunas consideraciones, me ha movido algunas reflexiones que yo creo que nos pueden ser de utilidad, de riqueza para cada uno de nosotros. ¿Os parece que lo leamos? Amén. Vamos a orar antes y después vamos a leer la palabra del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición de poder estar reunidos juntos como familia de la fe. Y al abrir las Escrituras te pedimos que éstas sean abiertas ante los ojos de nuestro corazón. Que tú hables con nosotros, Señor. Que tú nos reveles las verdades profundas y trascendentes de cómo eres tú y cuál es tu oferta de amor para cada una de nuestras vidas. Esta es nuestra oración, Señor. Úsame para compartir tu palabra con mis amados hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leer también los versículos 36
al 38, el final de esta porción. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Los títulos que usamos en las palabras anteriores, cómo morir bien, podríamos utilizarlo hoy. Cómo morir bien 3. Yo pensaba, el título de la palabra del domingo pasado, Pastor Joao predicó acerca del Salmo 1, también podríamos titular la reflexión de hoy, El camino de la felicidad 2, porque la reflexión de la palabra del Señor que estamos recibiendo en distintos momentos tiene una unidad de pensamiento bien evidente. Pablo en este pasaje está evidenciando que él estaba enfocado en terminar bien y estaba enfocado en vivir con gozo. Por eso he preferido titular la palabra con esta porción de este versículo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuántos quieren acabar con gozo? Yo quiero acabar con gozo. Yo quiero vivir con gozo y acabar con gozo. Hay algunos que viven una especie de cristianismo de aguantar, de sufrimiento. La vida es dura, las cosas son complicadas, pero hermano, aguantemos, porque ahora lloramos, pero mañana reinaremos. Francamente, hermano, ese estilo de vida yo no lo quiero para mí. Yo quiero y creo que nosotros en Cristo tenemos la posibilidad de vivir y acabar nuestra carrera con gozo. En el versículo 24, para mí en todo este pasaje, el versículo 24 es un versículo clave, es un versículo que tiene en la quinta esencia, que tiene resume, da unas pautas muy sólidas para tomar en consideración. Pablo vivía enfocado en terminar bien. Él vivía orientado a un escenario futuro ideal que le había sido revelado por Dios para su vida. Hay distintos científicos, distintos estudiosos de la conducta, del comportamiento humano, entre ellos un médico, un psiquiatra, Carl Jung, un contemporáneo de Freud, el padre de la psicología profunda. Él hizo en una ocasión una afirmación sumamente interesante. Decía Jung que a lo largo de su carrera y de su estudio profesional y de su labor profesional de acompañamiento psicoterapéutico, él había descubierto que por lo menos un tercio de los pacientes, de tres partes, una parte de los pacientes que él había atendido no tenían ningún trastorno clínico concreto. El problema de su sufrimiento, el problema de su padecimiento estaba relacionado con que vivían vidas carentes de sentido. Vivían vidas que no tenían un propósito definido. No sabían, en última instancia, cuál era el propósito final de su existencia. Hay otro neurólogo, Viktor Frankl, más de mediados del siglo pasado. Viktor Frankl, un judío creyente, un hombre que estuvo en los campos de concentración nazi, en distintos campos de concentración nazi. Él tiene un libro que yo os recomiendo encarecidamente, El hombre en busca de sentido. Él es justamente es el padre de la logoterapia o de la psicología del sentido. Viktor Frankl afirma fundamentalmente que la fuerza que mantiene vivo al hombre no es ni la evitación del sufrimiento,
ni la búsqueda del placer, sino el vivir con sentido, el identificar cuál es el sentido y el propósito de su vida. De hecho, él trabajó en ese contexto. Él perdió allí a su esposa, a sus padres en los campos de concentración. Trabajó con personas que estaban en medio de ese contexto con intentos de suicidio, con ideas de suicidio, y él estuvo acompañando a estas personas y descubrió que las personas que salieron adelante, no es de extrañar, cuando nosotros vemos documentales y leemos historia, nos preguntamos muchas veces qué fuerza pudo mantener vivo a seres humanos en esas condiciones tan extremas. Y este hombre llega a la conclusión que justamente no fue ni la evitación del dolor ni la búsqueda del placer, sino el vivir vidas con sentido, el saber, el visualizarse, el concebirse a sí mismo como que sus vidas tenían un propósito y que toda esta situación iban a salir adelante y que ellos se veían a sí mismos en un escenario futuro, sea como fuere, perdiendo seres queridos, perdiendo familiares, en medio de las situaciones más extremas. Ahora, muy por encima de lo que puedan ratificar, sin menospreciar, pero muy por encima de lo que puedan certificar los científicos, el conocimiento humano, nosotros encontramos en la vida del apóstol Pablo y en las declaraciones que hace el apóstol Pablo este principio con una lucidez extraordinaria. Y yo quisiera en estos minutitos poder reflexionar acerca de estos principios y las enseñanzas que podemos extraer de la palabra del Señor en las declaraciones que hace el apóstol Pablo y que podemos aplicar a nuestras propias vidas para vivir vidas con gozo y para acabar nuestra carrera con gozo y el ministerio, el llamado, el propósito que hemos recibido de parte del Señor. Amén. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que es el testamento espiritual de Pablo. Si tú quieres leer, es lo último que escribe Pablo. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona que el Señor tiene preparado, no solo para mí, sino para todos aquellos que le aman. Pablo, ¿con qué satisfacción Pablo llegó a esta altura de su vida y pudo decir estas palabras, pudo pronunciar estas palabras? Hermano, hay por lo menos 3 conclusiones o 3 declaraciones, 3 principios que yo quiero proponeros y podemos extraer de la palabra del Señor a partir del versículo 24. ¿Queréis leerlo conmigo de nuevo? Versículo 24 de Hechos 20, lo tenéis ahí en vuestras Biblias, por favor. Vamos a leerlo de nuevo para tenerlo bien presente. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Estáis leyendo conmigo o me quedé solo? Leemos fuerte. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermano, lo primero que yo veo en la vida del apóstol Pablo es que Pablo tenía una perspectiva general de su vida. Pablo vivía con una perspectiva general que le permitió vivir orientado al propósito de Dios. Pablo interpretaba las situaciones puntuales desde la perspectiva general. No hacía al revés. No interpretaba a Dios desde las circunstancias. Interpretaba las circunstancias desde Dios. Mira, el otro día el pastor Joao, el lunes, tuvimos la reunión con los obreros, el pastor Joao hacía una reflexión o planteaba una pregunta interesantísima. El versículo anterior al que acabamos de leer, el versículo 23, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
¿Qué hubiéramos entendido nosotros? Una cosa es lo que el Señor nos dice y otra cosa es lo que nosotros interpretamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? El Espíritu Santo le decía a Pablo, por todas las ciudades que iba pasando, que le esperaba ¿qué? ¿Qué entenderíamos nosotros si el Señor nos dice, por ese camino que vas, te esperan prisiones y tribulaciones? ¿Qué entenderíamos nosotros? ¿Coge otro camino? ¿Sí o no? Pablo interpretaba las distintas realidades de su vida desde la perspectiva del plan general de Dios para él. Pablo no vivía enfocado en su ombligo, en salvaguardarse a sí mismo, en protegerse, en preservarse, en usar a Dios como salvoconducto para vivir una vida placentera, sino que por el contrario, Pablo interpreta todas las realidades de su vida desde la perspectiva del plan general de Dios para él. Es lo que está haciendo. Por eso dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos vivir enfocados en el propósito general de Dios para cada una de nuestras vidas e interpretar las distintas realidades que atravesamos desde la óptica de ese propósito general. El otro día, reflexionando acerca de esto y compartiendo con un grupo de obreros, yo les ponía el siguiente ejemplo. Imaginaros que tenéis que armar un puzzle, ¿no? Todos sabemos lo que es un puzzle, ¿no? Un rompecabezas. Imaginaros que tenemos que armar este puzzle. ¿Cómo sería más fácil armarlo? ¿Con la foto del puzzle armado o sin la foto? Evidentemente. Imaginaros el desafío que entraña el poder armar. Quizás se puede conseguir armar a base de combinar y de ir intentando y viendo cómo encaja, pero qué diferente es cuando nosotros tenemos en vista la panorámica general. Y a mí, hermanos, esto me sugiere la necesidad de relativizar. Relativizar. ¿Puedes repetir conmigo esta palabra? Relativizar. ¿Qué es relativizar? ¿Qué es relativizar? ¿Sabes? Solo puede relativizar aquel que tiene referencia de lo absoluto. Solo puede hacer un ejercicio de relativización aquel que sabe qué es relativo y qué es absoluto, qué es momentáneo y qué es definitivo, qué es subjetivo y qué es objetivo. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo que encontramos en la palabra del Señor. Acompáñame, por favor, a Filipenses capítulo 1. El mismo apóstol Pablo. Relativizar. Filipenses capítulo 1, el versículo 12. El apóstol Pablo está haciendo en la práctica ese ejercicio. Fíjese qué interesante. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, vamos a detenernos aquí. Las cosas que me han sucedido. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere? ¿Qué le había sucedido? Noemí no puede contestar. ¿Qué le ha sucedido a Pablo? ¿Qué era lo que le había sucedido? Fíjense cómo Pablo lo describe. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Sabe lo que le había sucedido a Pablo? Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión.
Y la prisión en la que está Pablo es como consecuencia, el estado de prisión en el que está Pablo es como consecuencia de haber estado cumpliendo su ministerio. Pablo está haciendo aquí un ejercicio de relativización. Pablo está definiendo qué es absoluto en su vida y qué es relativo en su vida. ¿Qué sirve al interés de qué? ¿Qué está en primer lugar y qué es subsidiario? ¿Qué está al servicio de eso que está en primer lugar en su vida? Y continúa diciendo, hermano, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, pero yo no sé, perdonar que sea tan pesado, perdonar que sea tan pesado, pero es que a mí no deja de conmoverme el hecho de que Pablo hable de todo lo que le ha sucedido en estos términos, las cosas que me han sucedido. Es como que, yo no sé, si usted hubiera atravesado terremotos, naufragio, azotes, prisiones. Cuando nosotros leemos la lista del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y cuenta el apóstol Pablo todo lo que le sucedió y todo lo que vivió, pues eso es lo que le ha sucedido. Eso es lo que le ha sucedido. Si yo tengo que contar esto, bueno, de acá uno escribe una saga de novelas. Cuenta con detalle, tú no sabes cómo me miraron y lo que me dijeron y cómo me sentí y lo que pasó y una cantidad de cosas, pero Pablo lo dice así, las cosas que me han sucedido, así, las cosas que me han sucedido. Pablo está relativizando, está enfocándose en el propósito de su vida, en el llamado de Dios, en lo que es interés, en aquello para lo cual Pablo vive, aquello que está en primer lugar. ¿Qué está en primer lugar y qué está condicionado? ¿Qué queda condicionado a lo que está en primer lugar? Está definiendo eso Pablo. Sigamos leyendo. Dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien al progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, toda la guardia pretoriana, todos los juzgados, el cuerpo administrativo importante de allí, de Roma, había tenido constancia del testimonio del Evangelio, de la vida del apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, mira, las prisiones han servido para esto, para que todo esto sea notable, todo esto. Y la mayoría de los hermanos, otro aspecto, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué es importante? Mis prisiones, mis dificultades, mis adversidades o aquello para lo cual están sirviendo. Está relativizando, está convirtiendo todas estas circunstancias en aspectos que son relativos, que están supeditados, que están condicionados, que sirven a un propósito mayor. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Se animan a hablar sin temor la palabra del Señor. Algunos, a la verdad, o sea, no es que Pablo está alienado de la realidad, no es que Pablo se ha disociado y ha tenido algún trastorno y no sabe lo que está pasando y es un hombre que ha caído en el autoengaño. No está hablando de eso. Dice claramente, dice, de manera que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Otros de buena voluntad. Unos, los que predican por contienda, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjese, hermano, qué claridad, qué visión tan nítida y profunda que el apóstol Pablo está manifestando del propósito de Dios con su vida. ¿Qué es lo que es relativo y qué es lo que es absoluto para él? A mí me parece excelente este ejemplo que encontramos en la palabra del Señor
en Filipenses, la que es conocida como la epístola del gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijaos en el Señor siempre. He aprendido, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy capacitado. Todo esto lo está diciendo Pablo desde una prisión y está interpretando su realidad, que no es una realidad fácil, a la luz del propósito de Dios para su vida. Hermanos, yo creo que correr la carrera con gozo es el resultado de vivir una vida que se enfoca en el propósito general de Dios para su vida. ¿Cuántas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Cuántas veces la situación puntual que estamos viviendo parece que es el todo? Y no entendemos que esa situación que quizá puede ser difícil, en las manos de Dios, puede ser un instrumento glorioso de promoción, de avance. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros desde esa mirada, muchas veces tan miope que tenemos, interpretamos versículos preciosos como Romanos capítulo 8, versículo 28? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces un hermano choca el coche, se le rompe el coche, se salta uno, sea el paso, un stop, lo coge por el medio y le deja el coche en un siniestro total. Aparece por el grupo de hogar, aparece por la iglesia y no falta el hermanito que viene con el aliento fácil y le dice: hermano, no sabe lo que dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ya verás cómo, si tú tenías un coche con 130 caballos, ahora el Señor te va a dar uno con 150 y híbrido encima. Porque entendemos las cosas desde una perspectiva puramente humanista, centrada en nosotros mismos y no en el propósito general. Y Pablo en ese mismo pasaje está diciendo que el Señor nos ha llamado con un propósito mucho más elevado, porque a los que antes llamó también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿En qué medida esa circunstancia que yo estoy viviendo está sirviendo y está contribuyendo al propósito más excelente de Dios para mi vida, que es no darme un coche mejor? Puede ser, pero ese otro coche también se va a volver viejo y va a acabar en la chatarra, igual que todos los coches. Pero la vida de Cristo en nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento. Los rasgos de la naturaleza, del carácter de Cristo, forjados y formados en la vida de los hijos de Dios, esto tiene un valor eterno, esto tiene que ver con propósito genuino, verdadero. Hermanos, nosotros necesitamos hacer permanentemente un proceso de relativización. Yo tengo que saber relativizar, pero para poder relativizar tengo que saber qué es absoluto. Y lo que es absoluto es el amor de Dios, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Por eso Pablo podía decir frases como las que nosotros muchas veces repetimos: ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí en esa sentencia Pablo está desarrollando qué es relativo y qué es absoluto. Principados, potestades, el tiempo, lo presente, lo porvenir. Las cosas creadas son relativas. Lo absoluto es la verdad del Señor. Amén. Pablo en este pasaje, en segundo lugar, yo creo que es un ejemplo de alguien que está viviendo consciente de que esta perspectiva general que rige toda su vida
no es una invención propia, no es algo que nace en él, es algo que él recibe como consecuencia de la revelación de Dios a su vida. Nosotros vivimos en un mundo en el que esto parece que hay tantas frases que nos bombardean, tantos eslóganes. ¿Cuántos han escuchado frases como sigue los dictados de tu corazón? ¿Cuántos han escuchado cosas como esta? Busca seguir la luz que alumbra tu interior. Y tonterías de esta categoría. ¿Cuántas veces? Hermano, nosotros, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, yo recibí, puede decir hermano esto, recibí el ministerio que recibí del Señor. El plan no es el plan que yo me imaginé como el plan ideal para mi vida. El plan que yo abracé no es el propósito que yo gesté y que entiendo que es el mejor sueño que puedo abrazar. No. Pablo está diciendo, yo he abrazado el ministerio que recibí de parte del Señor. Pablo fue otro que durante una buena porción de su vida, él caminó en función de sus mejores ideales y de sus mejores propósitos y sus mejores planes. Y un día se encontró con el Señor, y un día se encontró con Jesucristo. Y ese día su vida sufrió una transformación radical, un cambio absoluto. Y él entendió que su vida no era suya, su vida era del Señor. Y Pablo abraza este ministerio. Por eso él está diciendo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hermano, ¿qué carrera corres? ¿Quién diseñó la carrera que tú corres? ¿A quién responde? ¿Cuál es el plan que tú has abrazado? ¿Tu vida es en función de tener revelación del plan de Dios para tu vida? De que Dios tiene un propósito trascendente, de que si Dios te ha dado hijos no es simplemente para hacerte feliz a ti. Que si tú te has casado no es con el propósito de alcanzar la realización de tu propia vida. Que si tú te has comprometido con el ministerio para servir al Señor y servir a otros, no es para realizar tus sueños. ¿Cuántos ya han entendido esto? Pablo tenía revelación clara de esta realidad. ¿Cuántas veces nosotros entramos en barrena, entramos en deslizaderos, porque nos confundimos en este sentido? Necesitamos en el nombre del Señor ser conscientes de que el propósito de nuestra vida, la carrera que estamos corriendo, es una carrera recibida de parte de Dios. La vida no es nuestra. La vida que nosotros tenemos no es nuestra. La vida es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios con propósito. Tú tienes hijos, tienes esposo, esposa, amigos, hermanos menores, hermanos mayores, que Dios te ha dado con el propósito de ser un instrumento en las manos de Dios, de ser bendición a los que están alrededor. Pablo reconoce en su vida que el ministerio que había abrazado, que el propósito de su vida es algo que le había venido dado de parte del Señor. Hermano, usted y yo no podemos menos, tú y yo no podemos menos que darle gracias a Dios por los planes y las oportunidades preciosas, extraordinarias que Dios pone en nuestro camino, que nos da para poder servirle y para poder bendecir a los que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el problema puntual. Quizá tu hijo está pasando por un momento difícil, quizá tu familia está pasando por un momento de quebranto. ¿Cuántas veces nuestros hijos, por decisiones, por circunstancias, por momentos, nos causan dolor? ¿Sí o no?
¿Cuántos han tenido niños con el anhelo de que cuando tuvieran un hijo iban a ser felices? Después de unos cuantos años han empezado a pensar que serían felices el día que se deshagan de ellos. Porque ese acabar la carrera con gozo no es el buscar estar en la cresta de la ola, ser feliz, pasarlo bien. El acabar la carrera con gozo tiene que ver con una manera de vivir y de hacer conforme a la comprensión del propósito que recibimos de parte de Dios, de ese plan general, de que Dios, juntamente con las posibilidades que nos ha dado, nos da los recursos para cumplir humilde y sinceramente con nuestra responsabilidad como padres, como esposos, como amigos, como hermanos. Dios nos da la capacidad. Dios nos ayuda. Y si estás pasando por un momento difícil en tu paternidad, en tu ministerio, hermano, tranquilo, la historia todavía no ha acabado. Sé fiel al Señor hasta la muerte. Persevera, confía, descansa, haz bien las cosas dependiendo humilde y sinceramente del Señor. Él tiene la última palabra. Se cuenta la historia de la madre de Thomas Edison. Yo no sé si esta historia, algunos dicen que no fue tan así. En esto a mí me gusta ser un poco iluso. Yo prefiero creer que fue así. Así que si fue así o no fue así, no importa. Pero se cuenta la historia de que cuando Thomas Edison era pequeñito, un día llegó a la casa con un sobre cerrado de parte del maestro. No, mamá, el maestro dice que leas esta carta. La abrió y cuando la leyó no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. El niño le preguntó, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué dice? Dice, no, el maestro me comunica que tú tienes unas capacidades muy especiales y que la escuela no está en condiciones de poder acompañarte en tu proceso educativo, que me tengo que encargar yo de tu educación. Y efectivamente así lo hizo. La mamá de Thomas Edison se encargó de su educación. Él tenía dislexia y aprendió a leer a los 9 años de edad, pero la mamá se encargó de leerle obras de literatura clásica y de formarlo. Este hombre patentó más de 130 inventos. Las bombillas que utilizamos nosotros, bueno, estas son de LED, pero las bombillas incandescentes, el teléfono, en fin, muchos inventos. Cuenta la historia que ya anciano y ya muerta la madre, evidentemente, Edison estaba revisando su archivo personal y encuentra esa carta. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando al leerla, lee lo que esa carta ponía? Que la mamá se lo dijo de forma velada. Esa carta decía, señora Edison, lamentablemente su hijo sufre algún tipo de discapacidad profunda, de manera tal que el colegio no se puede encargar de la educación del mismo. Lamentamos tener que comunicarle que tendrá que ocuparse usted o llevarlo a alguna institución especializada. Pero esa madre no se quedó con esa pieza del puzzle. Ella vio el puzzle armado, vio la imagen completa. Ella supo que si Dios le había dado las capacidades de tener un hijo, también le daba los recursos suficientes como para poder instruir a su hijo y acompañarlo en el proceso de su crecimiento y de su desarrollo. Hermano, yo no sé cómo estás tú. Pablo está diciendo, yo recibí un ministerio de parte del Señor y lo voy a correr y lo voy a acabar con gozo, no con resignación, no con amargura, lo voy a acabar con gozo. Y a mí este versículo me evoca una tercera conclusión. Pablo, en relación al llamado de Dios, vivía disciplinadamente comprometido y orientado por esta perspectiva. Hermanos, yo creo que muchas veces nosotros a veces
caemos en errores, en trampas, de pensar que el hecho de que Dios nos revele su plan, el hecho de que Dios nos muestre que tiene un plan que nace en su corazón y que excede el mejor de los planes que tú puedes tener, el hecho de que Dios nos ame intensamente, profundamente, todas estas circunstancias a veces nosotros creemos que nos eximen de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir vidas disciplinadas y efectivamente comprometidas con el propósito de Dios con cada una de nuestras vidas. Y digo esto porque Pablo en este versículo habla de mi carrera, mi carrera. Pablo está hablando del compromiso con tal que acabe mi carrera. Me gusta esta expresión, hermano. Con tal que acabe mi carrera. Esto requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere disciplina, requiere autopostergación, requiere entrenamiento, requiere lucha. Nosotros somos muy dados a esperar el milagro mágico, pero Dios hace milagro, no hace magia. Y los milagros que Dios hace con nosotros no los hace sin nosotros. Los milagros que Dios hace en tu matrimonio no te eximen de la responsabilidad de implicarte. Los milagros que Dios hace en tu paternidad, en tu ministerio, en tu responsabilidad, no nos excluyen a nosotros. Al contrario, nos implican al 100% a cada uno de nosotros. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Hermanos, nosotros tenemos la necesidad de involucrarnos activamente, comprometidamente en los propósitos y en los planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo, en infinidad de lugares, en distintos momentos, el apóstol Pablo estaba muy influido, como no podía ser de otra manera, por la cultura greco-romana, por los Juegos Olímpicos, por el mundo de los entrenamientos, de la lucha, del esfuerzo, de las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Y se vale y muchas veces toma ejemplos y recursos de todo este contexto para aplicarlos a la vida espiritual. Y a mí me parece, hermanos, que este principio que nosotros encontramos en la palabra del Señor nos habla de que nosotros para tener un buen final necesitamos tener dominio propio, necesitamos canalizar las energías que Dios nos ha dado en la dirección correcta. Necesitamos esto, dominio propio. Amén. Necesitamos el poner a los pies de Cristo todo lo que nosotros tenemos. No dejarnos llevar por arranques, por emociones, por dictados del corazón. Esa necedad de sigue los dictados de tu corazón. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber seguido los dictados de tu corazón? ¿O cuántas veces dijiste gracias a Dios, Señor? Gracias porque no me dejé llevar. Hay personas que son muy como... En Argentina hay una expresión que se utiliza, se le subió la sangre a los ojos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? De pronto se encendió. Disciplina, disciplina, esfuerzo, lucha, trabajo, forman parte de la vida espiritual, de nuestro llamado. Acabar con gozo entraña esto. Implica esto. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En Filipenses, fíjese
en ese contexto que antes hacíamos referencia desde la prisión. Todavía Pablo, desde ese contexto, él no se autopercibe como alguien que está secuestrado por las condiciones, por las circunstancias. No se victimiza, no dice yo quisiera servir al Señor, pero estoy preso. Si Dios quiere que le sirva, tendrá que venir y rescatarme. No hace eso. Él busca la forma, tiene las herramientas, escribe una carta como la carta de Filipenses y desde esa carta, capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este versículo tiene una riqueza incalculable. Tiene una riqueza tremenda. Hermanos, si ahora nos repartieran aquí a todos los que estamos aquí presentes un papel en blanco y un lápiz y nos dijeran, el Señor nos dijera, a ver, apúntame todas aquellas cosas en las cuales todavía no lo has alcanzado y no eres perfecto. ¿Cómo se queda ese papel? Pablo, desde esa prisión, en lugar de victimizarse, él dice, yo soy un soldado, yo soy un corredor, yo soy un atleta, yo tengo una carrera para cumplir. Y yo identifico todavía a esta altura del partido, en mi propia vida, aquellas cosas en las que todavía no lo he alcanzado. Claro, nosotros si nos dan ese papel y nos dicen todo lo contrario, dígame todo aquello en lo que usted es perfecto. Llenamos folios. Pero todo aquello en lo que aún no lo he alcanzado y todo aquello en lo que aún no soy perfecto y todo lo que me falta. Y mira lo que dice. Versículo 12, seguimos leyendo. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Yo sigo en carrera, luchando a ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Hermano, yo le pido al Señor que nos ayude y traiga revelación a cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que cada uno de nosotros sepamos para qué fuimos alcanzados por Cristo y que luchemos para asir aquello para lo cual fuimos asidos por el Señor. Y hermano, usted y yo hemos sido alcanzados por el Señor para ser siervos suyos, para ser canales de su amor, para ser canales de bendición a este mundo, para bendecir a los que están a nuestro alrededor, para amar, para perdonar, para promover, para alentar, para orar, para apoyar, para estimular, para tener palabras de bendición, de enriquecimiento. Aún nuestra forma de corregir tiene que ser la forma de corregir adecuada al carácter y a la naturaleza del Señor. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Yo sigo en carrera, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe que se dice que la mayoría de las personas, a partir de los 40 años de edad, ¿cuántos tienen más de 40 años de edad? La mayoría, dicen los estudios. Mi padre levantó las dos manos, porque tiene dos veces 40 tiene, un poquito más. Pero esto que voy a decir no es el caso de mi padre, fíjese, y yo de él aprendí, y para mí fue un referente extraordinario en este sentido. Se dice que la mayoría de las personas, a partir de los 40 años, deja de tener interés por aprender y por crecer. Hermano, yo le pido al Señor que nos ayude a ser gente que vive en carrera hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida tú estás llamado a crecer, a avanzar. Y esto requiere disciplina, esto requiere esfuerzo, esto requiere autopostergación. Hermano, Dios, recuerde, Dios hace milagros, Dios no hace magia, Dios no te exime, Dios no extirpa tu libre albedrío, Dios no te exime de tu responsabilidad de decidir.
¿Cuánto tienen Biblia? ¿Cuántos saben que la Biblia no se lee sola? Esto de poner la Biblia abierta en la mesita de noche para que se ahuyenten los espíritus es brujería. Esto no, algunos lugares, cuidado, esto no. La Biblia donde tiene que habitar es en tu corazón, lo que tiene que modelar es tu entendimiento. Conocimiento de la palabra de Dios también requiere esfuerzo, dedicación, lucha. La paternidad, un matrimonio, le va a costar, como hemos dicho muchas veces, sangre, sudor y lágrimas. Pablo está hablando de eso. Yo con tal que acabe mi carrera con gozo. Mi carrera, es tu carrera. Cada uno tiene que correr su carrera. Cada uno tiene su carrera que correr. Hermanos, dejar de crecer y de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado es cometer un acto de negligencia como mayordomos de los bienes que Dios nos ha confiado. Voy a terminar con un ejemplo. Muchas veces nosotros nos desalentamos, nos desanimamos, todos. Se cuenta la historia, una historia verídica, siglo pasado, en la época en la que los misioneros, cuando iban al campo de misión, no regresaban, salvo extraordinarias excepciones, solo al final de su periodo de servicio al Señor. Matrimonio de misionero que dio su vida en tierras lejanas, en una cultura muy distante a la suya, con sufrimiento, con esfuerzo, más de 50 años de ministerio. En aquella época, siglo pasado, principios del siglo pasado, se viajaba en barco. Finalizó su periodo, ya ancianos, después de más de 50 años de ministerio, regresan a su tierra. Y no sé por qué motivo, muy humano y muy propio de nosotros, en algún momento, quizá relajándose o descansando de todo el esfuerzo, el trabajo, los años, el esposo, el hermano, empezó a pensar y a decir, bueno, ya terminó nuestro ministerio, ¿cómo será nuestra llegada? Y empezó a albergar anhelos, sueños de expectativas humanamente legítimas de quiénes los iban a recibir, quiénes los iban a esperar, qué clase de fiesta, de homenaje, de agasajo habría. No lo habló ni con su esposa, pero él estaba cobijando estas ideas, gestando estas ideas en su corazón. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando el barco empezó a acercarse, a entrar, a atracar en el puerto, él vio allí en el puerto, vio un escenario donde había guirnaldas, había bandas de música, globos, y entonces él empezó a pensar, y bueno, qué bien, se están cumpliendo mis sueños, mi anhelo, estamos llegando a casa y nos están recibiendo, va a haber una gran fiesta. Ellos viajaban en tercera clase, así que primero bajaron los pasajeros de primera, de segunda, y cuando ellos bajaron al puerto, lo único que había allí era basura, papelitos por el suelo, globos rotos, la banda se había ido, no había nadie. No había nadie ahí, no había fiesta y no había nadie esperándolos. Y él entró en conflicto, en lucha consigo mismo, con Dios, empezó a despotricar en el corazón, empezó a rebelarse. Señor, tantos años sirviéndote, llegamos a casa y no nos espera nadie. Y así estuvo días. Y yo no sé si a usted le pasa como le pasó a este hombre, pero normalmente cuando nosotros nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con nosotros mismos y la acaba pagando los que están a nuestro alrededor, ¿no? Se enfadó con su esposa, estaba ahí, la esposa le empezó a decir, pero ¿por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no oras? Y la respuesta de él era, ora tú, habla tú con Dios. Un día estaba enfadado, ella estaba cocinando, y después de que ella le dijera, cariño, ora, busca al Señor, habla con Dios.
a ver qué te dice. Él se enfadó más todavía y le dijo, habla tú, a ver qué te dice a ti. Y dio un portazo y se fue. Después de andar por ahí ventilándose las ideas un tiempo, me da la idea de que alguno ha hecho esto más de una vez. Volvió, ¿dónde va a ir? El problema de irse es que hay que volver. Eso no lo saben algunos a la hora de irse, pero bueno, volvió. Volvió a la casa, la mujer lo escuchó, seguía cocinando y lo dejó, ni se dio vuelta para mirar, y él incómodo porque se había ido mal y no sabiendo qué decir y cómo entrarle al asunto, le dijo, ¿y hablaste con Dios? Y ella, sin darse vuelta, le dijo, sí, hablé. Claro, se quedó más descolocado que nunca. Al ratito, sin saber, bueno, dijo, ¿y qué te dijo? Y ella así, en silencio, y sin darse vuelta, le dijo, me dijo que todavía no hemos llegado a casa. Tú y yo seguimos en carrera, hermano. No sé qué edad tienes, no sé cuáles son tus circunstancias, pero hoy la palabra del Señor te recuerda las palabras del apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Que el Señor fortalezca nuestros corazones en esta hora. Amén. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y vamos a adorar, a alabar al Señor y a cantar? Le pedí a Juanpe que nos dirija en un coro que cantamos anteriormente. Estos días de atrás, les decía a los hermanos en la primera reunión, estos días de atrás me pasó algo un poco paradójico. Después de que recibimos la noticia tan esperada de la licencia de actividad y de obra de la Casa Nueva, fue una alegría inmensa después de años de espera y de lucha y de esfuerzo. Y al cabo de pocos días me empezó a inundar una sensación de temor, de miedo. Tuve algunas noches con insomnio. Y el fin de semana pasado, cantando este coro, el Señor me ministró y me dijo, no tengas temor en tu corazón, yo tengo el control. Hermano, tu vida, tu familia, tu futuro, tu salud, la iglesia, todo es del Señor. Es de Él y para Él. No tengas temor, no tengas temor. Con Cristo tenemos lo único que necesitamos.